todos. Vamos a seguir el tema que estamos desarrollando, que es el tema del título que puedes ver en Facebook, con el título ¿El Evangelio es la Iglesia? Bien, vamos a entrar, que ya hemos entrado un poco antes, en el vídeo anterior, y que era una vergüenza, la legalidad de la esclavitud. El principio básico en que se fundamenta el hecho plástico de la esclavitud es perfectamente comprensible. ¿Por qué? Porque la domesticación de animales y el principio de la esclavitud van de la mano, ya que una persona es potencialmente el animal más útil de todos. Se comprende que a partir de este principio, la importancia determinante que tuvo la esclavitud en la historia de la economía, pero no solo en Grecia y Roma, sino también en la historia de Occidente, hasta el siglo, por lo menos, XIX, cuando la esclavitud fue definitivamente prohibida por el Papa Gregorio XVI en el año 1839. Es conveniente tener presente la importancia decisiva que ha tenido la esclavitud en la historia de la cultura. Pero no solo por lo decisivo que han sido los esclavos para el mantenimiento y el desarrollo de la economía, ni siquiera por lo que ha presentado como agresión brutal y criminal contra los derechos humanos, que tanto ahora hablamos y que antes pues ni existían. Y es el miedo a la libertad. Ya hablaba Dodd y se fijó en un hecho que entraña enorme importancia, que todos tenemos que conocer y a lo mejor muchos ya lo conocen. La ciencia griega no logró desarrollar el método experimental. La profundidad del saber de la Grecia antigua, en cuanto se refiere a la especulación abstracta, fue un fenómeno asombroso, pero no alcanzó a dar el paso debido de la recuperación al método experimental. De aquí se exige una pregunta. ¿Por qué ocurrió esto? Y dice este famoso. Dodd responde. En este punto, el análisis marxista ha atinado con una respuesta más hábil. No se desarrolló el experimento porque no existió una tecnología seria. No existió una tecnología seria porque la obra de mano era barata. La obra de mano era barata porque la abundaban los esclavos. De ahí la conclusión que dice Dodd. La concepción medieval del mundo depende de la institución de la esclavitud, claro, el chollo, lo cual quiere decir, entre otras cosas, que una sociedad sin esclavos habría sido completamente distinta de cómo realmente fue en su tiempo.
Pues bien, te habrás fijado que he traído a la memoria estas consideraciones para que se tenga presente la importancia decisiva que en cualquier sociedad tenía y de otra forma sigue teniendo en la nuestra la presencia o ausencia de esclavos. Presencia o ausencia que trasciende el sufrimiento de las víctimas y afecta a la totalidad de nuestra cultura por medio de el capitalismo. Esto es un hecho que no puede quedarse ahí y no hablar de ello. Claro, estas víctimas de la cultura, como es lógico, este hecho estaba muy presente en la sociedad del imperio, son los que dominaban. Y los creyentes de la Iglesia naciente no solo lo sabían, sino que les concedía una importancia que muchos cristianos de ahora seguramente no nos imaginamos. Por esto, sin duda, en todo el Nuevo Testamento no hay ni un solo pasaje en el que se prohíba, se rechace o se condene el hecho brutal e inhumano de la esclavitud. Como he dicho antes, el Papa ya habló sobre aquello y según él pues empezó a abolir la esclavitud. Pero hay más, siendo la esclavitud, insisto en ello, un hecho tan brutal e inhumano, lo sorprendente es que en las diversas tradiciones que recoge el Nuevo Testamento, siempre que se habla de esclavos y de esclavitud, siendo un hecho tan reprobable en la sociedad, lo que hacen los autores del Nuevo Testamento es poner la esclavitud como ejemplo que los seguidores de Jesús deben imitar y asumir como pauta y modelo de conducta. Vaya por Dios. Es más, este argumento se lleva hasta el extremo de que Dios mismo se despojó de su rango y se hizo esclavo. ¡Ándale! ¡Qué conclusiones, Dios mío! Vemos especialmente el esclavo que fue Jesús, ¿de acuerdo? Marcos 10, 44. ¿Cómo quedó patente en el lavatorio de los pies? También la esclavitud mutua en que ha de vivir los discípulos y seguidores de Jesús, que es lo que indicó el Señor en el mandamiento nuevo de la cena de despedida, de forma que eso es lo que se conocerá y se podrá distinguir quién son los discípulos que siguen a Jesús. Como es lógico, la utilización del término esclavo en los textos que acabo de mencionar se hace presente un sentido figurado de los mismos. Es decir, los discípulos del Evangelio tienen que ir por la vida como esclavos de los demás, al servicio de los otros. Pero hay que tener muy clara que es una esclavitud, un servicio, pero libre y con mucho amor, por supuesto, y desinteresado, que es muy distinto. Ya no es esclavo en el sentido que se miraba en aquel tiempo. Esto supuesto, el significado fuerte y duro que tenía el término esclavo se resume en pocas palabras. El hecho central de la esclavitud
era la total sumisión del esclavo al amo. Está disponible en todo momento y teniendo que trabajar según la voluntad del amo, lo que se basaba en una situación en la que el esclavo era el ser humano sin derecho. Por eso, con toda razón, el famoso San Agustín, el converso, pudo escribir que toda la esclavitud está impregnada, llena ¿de qué? De amargura. Toda persona esclavizada hace inmediatamente lo que tiene que hacer, pero lo hace, pues, ¿cómo lo hace? Libremente, que va refunfuñando, que decimos en la huerta. Pues bien, porque como es bien sabido, el esclavo era utilizado por su amo para que todo lo que el amo le pudiera interesar o complacer sin límite alguno. De ahí que no es preciso poner ejemplos para hacerse una idea de los excesos de abuso y degradación que podían llegar a situaciones que el lector se puede ocurrir en la realidad ocurría. Claro, como es lógico, quienes tenían poder y autoridad en aquella sociedad y en las sociedades del siglo siguiente tuvieron siempre su cuidado e interés en que la legitimidad de la esclavitud fuese intocable. Es lo que interesaba. Y si se mantuvo exactamente hasta el 3 de diciembre de 1839, el día en que el Papa, hemos dicho antes, Gregorio XVI, prohibió finalmente la esclavitud. ¿Qué nos dice todo esto, hermanos y amigos? Por todo lo dicho, resulta tan comprensible como indignante y escandaloso el silencio cómplice de la Iglesia en esta cuestión. Pero más que el silencio, lo más doloroso es que Pablo, en la carta a Filipenses, le pidiera a este cristiano llamado Onésimo que lo recibiera como esclavo, como un hermano, pero al fin de cuentas como un esclavo. Ándale. Pues bien, en todo caso, ¿cuál es la postura de Pablo al famoso Filemón? Se presenta interpretaciones bondadosas y hasta con pretensiones ejemplares. Sin embargo, hay que ver que algunos textos, en todo caso, no admiten dudas, que son, por ejemplo, Colosenses 3:22, o el 4:1, o Pedro 2:18. En estos pasajes se exhorta a los cristianos a portarse como buenos pacientes esclavos que soportaban toda clase de humillaciones. Textos que nos vienen a decir que aquí ya no estamos en el terreno de la virtud, sino el de la justicia y la igualdad de los derechos de los que veían privados los destinatarios de estas cartas. A estos cristianos se les recomendaba el aguante y el sometimiento a sus legítimos dueños, que en esos pocos casos serán sin duda también cristianos, como el caso de Filemón. Lo peor, hermanos, de todo esto es que este asunto tan desagradable y antievangélico no se limitó a algunos textos del Nuevo Testamento. Lo que realmente ocurrió es que la Iglesia, en lugar de humanizar las atrocidades que cometía el imperio, se acomodó y hasta se sometió a él en no pocas cosas. Por ejemplo, sabemos que en el siglo VII
La Iglesia no reducía sus enseñanzas al Evangelio, o en que la escuela fundada por Teodoro de Tarso, en Canterbury, se enseñaba una serie de cuestiones en lo que se incluía el derecho romano, asunto que tenía importancia notable, como se ve en la Bonitiable de Teodoro, en el que se incluye el estatuto de los mismos esclavos. Y es que la custodia jurídica romana recayó fundamentalmente en la Iglesia, como decía la ley Ripuria de los francos. La Iglesia vive conforme al derecho romano, y esto era un gran peligro. Pues bien, vista esta situación, las consecuencias eran estas. Las consecuencias que se derivaron de este principio fueron sencillamente escalofriantes. Por ejemplo, por poner alguno, hacia el año 300, los obispos cristianos, reunidos en el concilio de Elvira, actualmente Granada, en España, tuvieron que buscar una solución a casos de esclavos que habían fallecido a causa de las palizas ordenadas por su ama cristiana. Parece ser que el propósito de aquellos obispos era mantener los sentimientos humanitarios en un profundo estado de congelación, tanto entre los cristianos como entre los paganos. Claro, lo escandaloso es que la aspiración de aquellos obispos no fuera ya mantener vivo el Evangelio, sino una especie de humanidad congelada. En realidad, a partir de la organización que Pablo dio a las primeras asambleas cristianas, la Iglesia cuidó más la religión que el Evangelio, lo que hasta ahora también. Y por cierto, una religión socializada en el imperio, esto es lo peor, y por tanto regida por el derecho romano. Un derecho en el que desde el siglo de las 12 tablas la propiedad era intocable, incluida, por supuesto, la propiedad de personas esclavos, que eran tratadas como animales de trabajo o simplemente como cosas. De ahí que el Papa Gelasio, a final del siglo V, prohibiera la ordenación sacerdotal de los esclavos en su admisión en los monasterios, porque esos casos dejarían de ser esclavos y así se perjudicaría el derecho de propiedad de sus amos o dueños. De ahí que el Papa amenazaba incluso con la excomunión a quien no restituyera el esclavo, sacerdote o monje, para evitar que se pudieran seguir daños para la misma Iglesia. Insisto, y con esto termino y concluyo este tema, por su empeño de insertarse en el imperio, la Iglesia terminó cuidando con más esmero la pureza que la justicia. Y la justicia que respetó sobre todo fue la justicia tal como lo entendía el derecho humano, la salvaguarda segura del derecho de propiedad. Aunque la propiedad fueran personas y seres humanos convertidos de facto en animales de carga, trabajo e incluso en meros objetos que se usaban y resaltaban los propietarios. Pues bien, en tales condiciones y de semejantes supuestos, se comprende que el Evangelio quedó reducido de un instrumento
litúrgico, pero dejó de ser el proyecto de vida que nos marca cómo hay que vivir el seguimiento de Jesús. Y aquí lo dejamos para otro momento y desarrollando este tema que nos ha tocado hoy. Veremos el siguiente vídeo, que será el 9, y un abrazo y hasta siempre.